esta hermosa doctrina. Hemos venido hablando acerca de la doctrina del pecado. Vamos a hacer los saberes previos. ¿Aló? Los saberes previos. ¿Para qué hacemos los saberes previos? Por aquellos que no vinieron en ocasiones pasadas, y también como manera de refrescar el conocimiento, de actualizar allí actualiza el software, por favor. En los saberes previos dijimos que el pecado es... ¿Qué es pecado? Los que vinieron los domingos pasados. ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Te audito las opiniones. ¿Cómo dice hermano Marcela? Ok, un sentimiento contrario. ¿Quién más? Son las acciones. ¿Qué tipo de acciones? Buenas o malas. Malas que cometen los individuos. ¿Quién más? El pecado, entonces ya ella se acordó de lo que genera separación entre el hombre y su creador. ¿Quién más? ¿Qué es pecado? ¿Qué es? ¿Cómo dice? Violación de la norma que puso el Señor, el creador. Transgresión, pasar más allá de los límites. ¿Quién más? ¿Qué es pecado? ¿Qué es? Ir en contra de la voluntad de Dios. Bien. El distorsionar lo recto. ¿Qué más es pecado? De unitos. Unito. ¿Qué más es pecado? Hay una palabra que no han dicho, que es bien fundamental. Hacer lo que no agrada a Dios. ¿Alguien más? Pecado también es desobedecer. Ana Laura, bien. Recuerden que hay una palabra clave también en esto, y es no darle al blanco. Errar al blanco, como cuando juegas tiro al blanco, juega a enterrar los dardos aquí, y entonces le tiran por fuera. ¿Y cuál sería el blanco? Lo que Dios ya nos estableció como seres humanos para que vivamos conforme a su voluntad. Cuando mis acciones están lejos, están distantes, no apuntan a donde Dios quiere que apunten, entonces eso es pecado. Hablamos del origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿En dónde? ¿Dónde van a adorar? En el cielo. ¿Cuál fue el primer pecador? Se convirtió en Satanás. El primer pecador no es el hombre. El pecado no se originó en la tierra, se originó en el cielo. ¿En dónde? En el corazón de alguien que estaba puesto para una función de alabanza y adoración a Dios, pero en su corazón pensó y atentó contra la autoridad de Dios, y Dios lo destituyó. Ok. ¿Cómo entró el pecado en la raza humana? ¿Por dónde dice la hermana? Por la desobediencia. ¿Quién más? Ok. Miramos además no solo cómo entró, sino qué consecuencias trajo. ¿Qué consecuencias trajo el pecado? Espera que pase la poquito. ¿Qué consecuencias trajo el pecado? La muerte. ¿Qué más? Sufrimientos. Dolor. ¿Qué otras consecuencias o causas, qué otras cosas fueron producidas por el pecado? Bueno, ya eso vino después, prácticas como la mentira. Que el hombre ahora tendría que trabajar duramente, no trabajar, porque recuerde que el trabajo no es un castigo. Una canción mundana dice que el trabajo es un castigo. No, Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase. Adán tenía trabajo antes de pecar.
Consecuencias que trajo el pecado. A ver, mujeres. Que a la mujer le iban a aumentar sus dolores. ¿Dónde? En el tiempo de la preñez y que con dolor iba a dar a luz a sus hijos. Bueno, eso ya son prácticas posteriores. Están recordando la gradualidad del pecado. Él llegó a un punto que se llama la gradualidad del pecado, que fue la enseñanza de hace 8 días. Hace 8 días hablamos ya no del origen, de las consecuencias, sino de la gradualidad del pecado. Él mencionó uno. El hermano Freddy había mencionado la mentira. Dijimos que la gradualidad del pecado sucedió a toda la raza humana porque fuimos constituidos en pecadores. Tome Romanos 5:12, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí se dice cómo llegamos a caer en la situación. Léalo, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por cuanto el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así que es una suma fácil de hacer. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y entonces la muerte pasó a todos los hombres. Decíamos que el testimonio más grande, que el monumento más grande a la realidad del pecado se encuentra ¿en dónde? Por aquí para abajo hay uno, grandísimo. Cementerio. Ese es el testimonio más grande de que los seres humanos somos constituidos en pecadores. ¿Por qué? Porque en todo se evidencia la consecuencia del pecado llamada muerte. La gente puede pensar y decir, ¿pecador yo? No. No lo piense mucho. Sí, pecador. ¿Y cómo lo pruebas? De que algún día te vas a morir. Quiere decir que el problema de Adán también te afectó a ti. Pero es que yo no tengo la culpa de que Adán haya hecho eso, porque Adán era representante de todos los seres humanos. Todos los que nacemos después de Adán, nacemos con una situación problemática. Adán nos imputó el pecado y sus consecuencias. Y la más dolorosa de todas se llama la muerte. Así que hay un testimonio vivo. Aquí en Acarigua hay varios. Entre Acarigua y Arauca creo que hay como 2 o 3 cementerios, no sé. Yo he visto uno por allá, 4. Bueno, yo recuerdo haber visto uno que queda por la bomba San José. Hay uno por San José. De la bomba San José usted le da para ahí, pero así está bien deteriorado. Hay otro aquí, cerquita de la circunvalación sur. En la vía para allá, ese no lo conozco. Hay uno que queda por allá por la marca de Colero. Así que hay como 5. Así que no, oiga, escuche, no hay un solo monumento a la realidad del pecado en Acarigua, Arauca. Hay 5. Y si te vas hacia Caudales, hay uno grandísimo. Eso es testimonio de que la muerte afectó a todos los seres humanos como consecuencia del pecado. En la gradualidad del pecado decíamos que hay pecados que son cometidos por ignorancia o desconocimiento, que hay pecados que son cometidos como obras de la carne. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Pecados que ya la gente no puede atribuir que fue el diablo. No, las obras de la carne que aparecen en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y estas son las obras de la carne, que son pleito, ira, enojo, disensiones, divisiones, celos, ira, contienda. Eso no es culpa del diablo, eso es la persona que da libertad a su carnalidad, a su humanidad sin control o sin dominio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, hoy nos encontramos frente a la doctrina del pecado, pero vamos a ver cómo respondió Dios ante el problema del ser humano. Ese es el objetivo del aprendizaje de hoy. Recuerde que le dije, voy a empezar a trabajar con objetivos. Llevo ya unas semanas trabajando con objetivos,
O sea, en este momento partimos de cero. Todo lo que acabamos de hablar anteriormente fue el recuento de las enseñanzas anteriores. Ahora partimos de cero y te voy a decir cuál es el objetivo de la enseñanza de hoy. ¿Por qué? Porque a veces la persona odia la enseñanza y dice, ay, eso fue por tal cosa. No, toda enseñanza tiene un objetivo. Escuchen cuál es el objetivo de la enseñanza de hoy. Que podamos comprender la importancia de la redención. Que podamos entender la importancia de la redención como la respuesta de Dios al problema del hombre. Que podamos entender la importancia de la redención como la respuesta de Dios al problema del hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El texto que leímos en Romanos 6:23 es muy conocido por los cristianos. Y le voy a decir, por los que todavía no se han convertido al cristianismo también es conocido. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces para evangelizar, el cristiano evangélico sale con la Biblia y va donde la persona no convertida y le dice, usted sabe que la paga del pecado es muerte. ¿Sí pasa o no pasa? Y va y le muestra la cara de la moneda que sentencia al pecador. Escuche, que lo pega a la pared y le dice, la paga del pecado es muerte. Pero deja el versículo hasta allí. Y le dice a la persona la enfermedad. Y le dice a la persona el mal que tiene, pero no le da una solución, una ayuda. Aleluya. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, sí. Pero el versículo no se queda allí. Hermano, ¿usted cree que Dios, escuche bien, Dios creó al ser humano de manera tan delicada, de manera tan especializada? Porque todo lo demás Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Que las aguas produzcan aves, que las aguas produzcan peces. Las aguas produzcan aves, sí, eso dice la Biblia. Las aves salieron del agua. Que las aguas produzcan aves, que las aguas produzcan peces, que la tierra produzca animales, reptiles, que la tierra produzca animales, bestias del campo, que se crea un árbol y tenga su fruto. Ya, eso lo hizo Dios, así, de voz. Pero con el hombre se dedicó, se especializó. ¿Y usted cree que Dios se iba a quedar de manos cruzadas al ver que el adversario de nuestras almas, que la serpiente antigua, el diablo, Satanás, le tumbó al hombre y dejó al hombre en una condición tan delicada? ¿Usted cree que Dios iba a quedar así? No. Dios tuvo una solución al problema del hombre. Recuerde que en la enseñanza anterior respondimos algunas preguntas como las que hace la gente siempre. ¿Y será que Dios sabía que Adán iba a fallar? Claro que Dios sabía. ¿Y será que Dios sabía que Eva iba a comer del fruto? Claro que Dios sabía. Entonces, ¿por qué Dios no hizo nada? Porque Dios no creó robots, Dios no creó Android. Dios creó al hombre y le dio la capacidad de que le obedezca o que no le obedezca. Y el hombre decide qué hace. Pero Dios, viendo que el hombre tomó la peor decisión que podía tomar, entonces lo primero que hace Dios es sacarlo del huerto. ¿Para qué? Para que no vuelva allá donde había pecado y vaya y tome el árbol de la vida y sea pecador eternamente sin poderlo rescatar. Entonces Dios decide a Adán y Eva, digo, se acabó el alquiler de esta finca, usted se me va de la casa. Y los echó del huerto. Y Adán y Eva salen del huerto sin posibilidad de regresar, porque Dios pone un querubín que proteja la puerta del huerto y Adán y Eva son expulsados. Por eso no podemos quedarnos solo en decirle a la gente que es pecador. No podemos quedarnos solo en mirar el origen, la gravedad, las consecuencias y en mirar la gradualidad del pecado. Pero ¿qué hace Dios por el hombre para sacarlo de allí? Hay que entender que el resto del pasaje bíblico dice que Dios da un regalo, oiga, que Dios da un regalo llamado vida eterna por medio de Jesucristo, el Señor nuestro. Hay que entender que el pecado condena al hombre, sí,
Pero así mismo hay que tener claro que quien comete pecado de muerte o no de muerte, sea por ignorancia, sea por falta de conocer a Dios, si esa persona, si ese ser humano reconoce su pecado y se aparta de ese pecado, alcanzará misericordia. Yo le puedo decir en esta mañana con toda certeza que la redención, y ya voy a explicar qué es una de las doctrinas menos entendidas por el ser humano. Una de las doctrinas que más nos beneficia, pero menos entendida por el ser humano. Y le voy a decir más, escuche bien por favor. La redención es una doctrina que muchas veces no entiende ni el mismo redimido, ni el mismo cristiano evangélico. ¿Qué es la redención? La redención es el acto de librar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio de un pago. O sea, es el rescate. Gloria a Dios. A cambio del pago de un precio. El redentor es el que paga este precio. Quien paga el rescate se llama redentor. Dios le dijo a Israel, escuche esta porción de la escritura: yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os redimiré con brazo extendido. Éxodo 6:6. Hay algunos vocablos en griego para esto y en hebreo. En hebreo el vocablo Gaal habla de redimir, habla de vengar, habla de hacer el papel de un pariente responsable por la culpa de otro. Los términos que se derivan de esta expresión en el hebreo son Geulai, que quiere decir redención, Geula, que quiere decir derecho o precio de redención, y Goel, que quiere decir redentor. Goel. La raíz de la idea señala a un pariente que asume la responsabilidad de librar a su familiar de un estado lamentable. La redención entonces paga el precio, es decir, que la muerte, la de Cristo, se produjo para la liberación no solo del hombre, sino también del universo. Entonces ahora el hombre puede ser redimido y el universo también. Pastor, el universo. Recuerde que la tierra también sufrió maldición por causa del pecado del hombre. Maldita es la tierra por causa del pecado del hombre. Gloria a Dios. Ahora, los que ya llevamos un tiempo en la fe cristiana y nos damos la tarea de estudiar la palabra, conocemos y sabemos que es un redentor. Más o menos lo tenemos claro. Sabemos que hubo una jovencita que la Biblia nos narra la historia. Ella era moabita, regresa con su suegra a Belén de Judea, y entonces allí en Belén de Judea hay un hombre dueño de unas haciendas muy grandes, y entonces su suegra le dice: mira, ese es el pariente que puede redimir. Pero antes de él había otro en la línea de redención, alguien más cercano a Noemí, y Noemí entonces le dice a Ruth: mira, hija, ese es el familiar nuestro, pero el familiar lejano. Pero vos, escuchen, se enamoró de Ruth. A vos le gustó la muchacha. Y fue y buscó el otro que podía redimir y le dijo: ¿tú la vas a redimir o no? Yo le digo: no me interesa. Entonces vos le digo: vamos a hacer negocio. Vamos ante los tribunales y tú le dices a ellos y les manifiestas a ellos que tú no la vas a redimir. Que tú no vas a agarrar a la viejita Noemí con toda su descendencia. Y entonces yo la redimiré. Y bueno, y vos obtuvo el derecho de redimir a Noemí y su familia. Eso se llama Ruth, porque era lo único que le quedaba a Noemí. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque quiere decir que el que va a redimir debe querer redimir. Debe tener la voluntad de redimir. No es fácil asumir la deuda de otro.
No es fácil, no sé, voy a usar una expresión, ojalá usted me la entienda. Es una expresión antigua, bíblica. No es fácil cargar el muerto de otro. ¿Aló? O es fácil que usted tenga que pagar en la bodega lo que usted no se comió. Es fácil que usted tenga que pagar lo que usted no dañó. Es fácil que usted tenga que reponer lo que usted nunca tocó. El Redentor debe creer. Y le digo algo, Jesucristo quiso. Le voy a repetir, a Jesucristo nadie lo obligó a pagar por nosotros. Hay gente que dice, piensa, hermano, y hasta predicadores que lo han hablado, y dicen, el diablo llevó a Cristo a la cruz. Mentira. Lo que menos quería el enemigo era que Cristo fuera a la cruz. Era lo que menos quería. Él no pretendía eso. De hecho, cuando Jesús dijo, lo que viene ahora es esto, me van a tomar prisionero, me van a maltratar, me van a llevar a la cruz y yo voy a derramar mi sangre. Pedro le dijo, no, Señor, que eso no acontezca. No, y Jesús le dijo, ay, Pedro, ¿cómo me amas? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero no era Pedro, ¿verdad? Jesús no estaba tratando a Pedro así tan mal. Pedro sabía que era el diablo que estaba usando la boca de Pedro. Jesús sabía que era el diablo que estaba usando la boca de Pedro. Entonces, para hablar de redención, también tenemos que hablar de que se necesita que el Redentor quiera, el Goel, el pariente cercano, quiera pagar el precio. Gloria a Dios. Para que el hombre sea limpiado del pecado, debe ser por medio de la imputación, un término judicial, y más adelante lo vamos a ampliar. Así como el pecado entró a todos los hombres por imputación, recuerda eso que lo explicamos la semana pasada. ¿Por qué ahora todos quedamos bajo la condición de pecadores? Porque nuestro Padre, la cabeza federal, nuestro representante Adán, nos dejó en problemas a todos. Y eso dice claramente que no hay sin pecados concebidos. ¿Entendió eso, hermano? No divague en su mente. Le repito, si Adán nos imputó a todos, nadie nace fuera de la descendencia de Adán. Eso que rezan por ahí que dicen sin pecado concebida, eso es mentira. Nadie, escuche bien, que sea descendiente de Adán bajo la simiente humana, nació sin pecado. ¿Cómo, pastor? Así como lo oye. El único que nació distinto fue Jesucristo, el unigénito. Él sí es distinto a nosotros. Vino como nosotros, pero es distinto a nosotros. En él no hubo pecado ni se halló pecado en su boca, porque él es el único engendrado del Espíritu. Usted no es engendrado del Espíritu. ¿O hay alguno aquí esta mañana que es engendrado del Espíritu? ¿Hay alguno engendrado del Espíritu que levante la mano? Ninguno, ¿verdad? Todos vivimos bajo concepción natural. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, así como Adán nos imputó el pecado, la redención de Cristo para nosotros es por imputación. Así es la redención, así es la justificación, que la culpa nuestra le sea echada a Él, aleluya, y la justicia de Él nos sea declarada a nosotros. Gloria a Dios. Que Él sea el imputado y nosotros seamos los libertados. Que Él pague el precio de nuestro pecado y nosotros seamos libertados del pecado. Gloria a Dios. Romanos 3:24 dice así: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego dice en la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 6, la primera carta:
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermano, Él se dio a sí mismo en rescate por nosotros. A Él nadie lo obligó, nadie, absolutamente nadie. Él quiso pagar el precio por nosotros. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pastor, usted dijo que hay cristianos que no entienden la redención, que el ser humano no entiende la redención, que hay redimidos que no entienden la redención. Yo no sé si usted lo ha escuchado, yo sí. O sea, pastor, que usted me va a decir que ese que era un malandro, que, porque así habla la gente, que ese que era tal, que aquella que era tal cosa, ya porque ya va a la iglesia y carga la Biblia, y que porque ya bautizado, ya él quedó perdonado de todos sus pecados, sí. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea que por ir a esa iglesia y cargar la Biblia ya es perdonado, sí. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. ¿Por qué? Porque se convirtió. ¿Por qué? Porque vivió el proceso del nuevo nacimiento, aceptando la redención como el pago de sus pecados. ¿Por qué? Porque se sentó en la silla del acusado y luego en ella se sentó Cristo y lo levantó a él para ponerlo en la silla del justo. La gente no entiende eso. El cristiano, hermano, a veces le cuesta entender eso. Hermano, yo me he encontrado con cristianos. Un día tuve una discusión en el buen término de la palabra con un hermano, porque señaló a alguien y me dijo: eso sí no tiene perdón de Dios. Y yo le dije: ¿por qué no, hermano? Porque usted lo dice. No, porque es que esos son aquellos y son estos. No, la redención que Jesucristo ofrece es suficiente hasta para el más vil pecador. Pero usted aquí grita amén. Pero vivirlo es otra cosa. Aló, vivirlo es otra cosa. Porque sí, que se conviertan los delincuentes, pero si ese delincuente te robó a ti, te hizo daño a ti, hermano, ¿será que ese sí se convirtió? Y empieza la lucha con lo emocional, ¿verdad? Y empieza la lucha con el recuerdo, ¿verdad? Para nosotros es difícil. Para nosotros, hermano, y se lo he enseñado a mis hijos. Usted sabe que en todo hogar donde haya más de un hijo hay problemas. Parece que en el mío nomás, parece que los míos son los únicos más. Todo hogar donde haya más de un hijo hay problemas. Porque en alguna parte dicen los corotos, no sé. ¿Sí? Lave los corotos, no, eso le toca a él. No, a él lava los platos, pero deja las ollas. Ya yo lo hice. Cualquier parecido con la realidad, diga: habla Espíritu Santo. No, yo la vi ayer, yo la vi esta mañana. Entonces siempre los muchachos van a apelar a algo. Eso es injusto. Yo le pregunto: ¿es justo que algunos estemos aquí esta mañana sentados, bien vestidos, perfumados y redimidos, y que si nos pudiésemos hoy iríamos directo a la morada eterna en gozo y en bendición del Señor? ¿Eso es justo? ¿Por qué tanto silencio? Levante la mano el que considera que es justo que él tiene la salvación asegurada. La salvación de su alma está asegurada. Y levante la mano y dígame: es justo que yo sea salvo. ¿Qué pasó? No entienden la redención todavía. Yo puedo levantar la mano y decir: es justo que yo sea salvo, pero no por mí, es porque Jesucristo pagó por mí. Oh, aleluya. Hoy yo puedo decir: gracias a Él es justo que yo sea salvo.
justo. No fue justo que Él me salvara si Él no hubiera pagado por mis pecados. Pero Él ya pagó el precio. Hoy estamos aquí y sin duda, escuchen, sin duda alguna, usted y yo deberíamos estar agradecidos porque Él ya pagó el precio por mi libertad. Él ya pagó por mis pecados, porque yo estaba sentado en la silla del acusado. Mi conciencia me determinaba que era culpable, no solo por ser descendiente de Adán, sino que mis prácticas decían: tú eres sentenciado y eres culpable, y la sentencia tuya es la muerte eterna. Pero un día apareció en mi historia, en mi vida, Jesucristo, y me dijo: hijo, párese de la silla del acusado, porque su puesto lo ocupo yo. Y pagó por mí lo que yo no podía pagar. La Biblia dice así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuánto cuesta que el cristiano entienda la redención? Por eso hay gente que se aparta, porque piensa, hermano, piensa que su salvación, escuche bien, no, eso no es nada. Y sí, la salvación es gratuita, claro, pero escuchen, no es porque no valga, ya alguien pagó el precio. Hoy la recibimos de gratis, pero Cristo pagó el precio por nuestra salvación. Cuando el cristiano no entiende eso, mi papá tenía un dicho, él me decía: hijo, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Cuando alguien no sabe cuánto costó lo que tiene, es fácil que lo destruya, es fácil que lo dañe. Por eso hay hijos que cuando sus padres mueren dejan una gran herencia, la derrochan, se vuelven locos, y lo que era para bendición termina constituyéndose en un daño para ellos, porque ellos nunca trabajaron por esa plata. Y así a veces es el cristiano. Yo uso repetidamente la expresión: cuando un cristiano no sabe lo que es la salvación, vive como un cualquiera. Cuando uno no entiende, vive como un cualquiera. Pero cuando uno puede comprender, le aseguro que la vida será distinta. Gloria a Dios. Habrá alguno que pueda decir gloria a Dios con libertad. Cuando uno sabe lo que ha costado algo, le da el valor, le da la altura. Miren, les pongo un ejemplo. ¿Siguen aquí? ¿Alguno trajo a su hijo con una hojita para que raye esta mañana? ¿Sí lo trajo? No se asuste, que eso no es problema. Sí lo trajo. Hermana Tibisay, le cambió la hoja. Su hijo trajo una hojita para rayar. ¿Usted le dio una hojita? Sí. Ahí la tiene. Hermana Tibisay, le cambio la hoja que le entregó a su hijo por allá, la laminita del carro. Yo le puedo prestar una puntillita para que él dibuje allá la lámina del carro. ¿Por qué no le da la lámina del carro para que la raye? ¿Ah? Porque le duele el bolsillo, ¿verdad? Porque la hoja del carro, la lámina del carro cuesta, ¿verdad? Pero la hoja no. Puede romper 10, 20, 50. Y no hay problema. Escuchen, esto que estoy diciendo no es para criticar. Es que nosotros entendemos que hay cosas que tienen valor. Hay padres que son capaces de moletear a un hijo porque con una llavecita o con un clavito le rayó la pintura del carro. No, porque la pintura es costosa, porque el carro vale mucho dinero. Cuando tú sabes que algo es costoso, lo vas a cuidar, lo vas a guardar, vas a tener cuidado de cómo lo tratas. Muchos cristianos no entienden la salvación y viven como un cualquiera. Nosotros fuimos justificados por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1 lo dice. Allá en casa, vaya tomando esas notas en casa, lo puede leer. Quiero decirle que el Señor pagó toda nuestra deuda. Quedamos libres del compromiso que teníamos ante Dios por nuestras transgresiones. Nosotros no podíamos pagar el precio de nuestro rescate, así como Noemí no podía pagar por la liberación de sus tierras, así como el que es encarcelado con pena de muerte no puede pagar por sus penas. Miren, yo no sé si usted lo ha oído y si usted le genera la misma curiosidad que a mí. En Estados Unidos a veces dan condenas que son irrisorias. Dice, condenado a 4 cadenas perpetuas y a pena de muerte.
4 cadenas perpetuas, ¿cómo es? Que si se mueren vuelven a nacer, estarían presos, y si vuelven a nacer estarían presos, y si se vuelven a morir vuelven a nacer, están presos. Condenados a 4 cadenas perpetuas, no quedan muerte. 4 cadenas perpetuas más 80 años y $3 millones en indemnización. ¿Cuánto va a pagar en todo eso? El objetivo es que psicológicamente lo liquida para que sepa que lo que hizo es grave y que nunca debería vivir más con ningún ser humano a su alrededor. Él no puede pagar eso ni muriéndose y volviendo a vivir. Y así es el pecado en la vida del hombre. El hombre no puede pagar, ni muriendo y volviendo a vivir, no puede pagar. Por ahí hay una doctrina que dice a la gente: la paga del pecado de muerte, o sea que después de que usted se muere ya no tiene que pagar más nada. Peor dolor. Si cuando el hombre muere sin haber reconocido a Cristo, sin haber convertido su vida a Cristo, no lo espera la salvación, lo espera la condenación eterna. ¿De qué no dicen amén? Porque hay problemas con eso. Un hombre me dijo en algún lugar: hermano, y Dios siendo tan bueno, ¿cómo va a condenar al ser humano? Dios solo estará sentado para dar el veredicto de lo que tu decisión en la tierra dictaminó. La obra redentora resolvió completamente el problema del hombre, es decir, Dios a través de su redención regenera al hombre y lo perdona. La Biblia dice: siendo hijos de Dios, su Espíritu entonces muestra en nosotros vida para guiarnos a no pecar y a vivir una vida agradable delante de Él. Nosotros podemos ir de victoria en victoria si hemos reconocido a Jesucristo, su sacrificio, su obra redentora en la vida nuestra, el Cordero de Dios en nuestra propiciación. Me acerco a una parte cumbre y quisiera rogarle atención al 200%. Así como el pecado nos fue imputado, la justificación también. Pero para que un pecador, escuche esto por favor, para que un pecador llegue a ser justificado se necesitan 3 imputaciones. 3 imputaciones. Imputar es colocarle lo mío a alguien. Imputar en el término legal es atribuirle los hechos a alguien. Escuchen las 3 imputaciones necesarias. Primero, la que ya está. El pecado de Adán nos fue imputado a todos los seres humanos. Esa fue la primera imputación. Y de esa no se libra nadie. Ni los que estamos, ni los que estuvieron, ni los que han de nacer. La imputación del pecado de Adán fue para todos los seres humanos. 2, la segunda imputación. Para que nosotros lleguemos a ser salvos como seres humanos. Escuche bien, nuestro pecado, la imputación de nuestro pecado, se la pusimos encima a Jesucristo. Pastor, ¿usted de dónde saca eso? Isaías 53 dice que Él cargó en Él el pecado de nosotros. Para que usted me entienda mejor, el pecado nuestro le fue achacado a Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo fue presentado en la cruz como culpable, no por los pecados de Él, cargaba en Él los pecados de nosotros. La tercera imputación, ¿cuál es? Es que la santidad de Cristo se nos fuese imputada a nosotros, achacada a nosotros. Para que me entienda un poco más, le ejemplifico con Génesis. ¿Están aquí todavía? En el libro de Génesis, escuche qué pasa en el libro de Génesis. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, ¿sí o no? Esos son los 2 hijos de Isaac. ¿Quién era el dueño de la promesa de primogenitura?
¿Quién? Esaú. Así que a Esaú le tocaba la mayor cantidad de la herencia, la promesa de bendición de parte de Dios, los mejores tesoros de la casa paterna le tocaban a Esaú. Pero un día, la señora de Isaac, que amaba mucho a Jacob, decidió vestirlo como su hermano, ponerle el traje de su hermano y hasta ponerle una pelusa para que parecieran los brazos de su hermano. Y le dijo: hijo, vaya donde su papá y le dice: padre, aquí estoy, después de una serie de cosas, para que usted me dé su bendición. Isaac bendijo a Jacob y Jacob se quedó con la herencia. Jacob se quedó con la primogenitura. Jacob se quedó con la bendición. ¿Por qué Jacob pudo hacer esto? Por tramposo, ¿no? Dios tenía su propósito ahí detrás. Pero ¿por qué lo pudo hacer? Porque estaba vestido como Esaú. Porque olía a Esaú. Porque su piel parecía a la de Esaú. En pocas palabras, Gálatas 3:27 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús, estamos revestidos. Usted hoy es santo, no por usted es santo, porque el traje de santo le fue puesto. ¿Y sabe quién se lo puso? Jesucristo. Él nos dio todo lo que nosotros no teníamos y tomó lo que teníamos y se lo llevó Él. Alabado sea el Señor. La Biblia dice en Primera de Pedro, por favor tome su Biblia, vamos a leerlo. Primera de Pedro. Si no copió alguna cita, me pregunta. Si quiere le regalo el bosquejo, no se preocupe. Pero no pierda la concentración por la cita. Esa se la puedo regalar al final. Primera de Pedro 3:18. Esta versión dice: porque Cristo murió por los pecados una vez para siempre. Primera de Pedro 3:18. Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. El justo por los injustos. ¿Quién murió? ¿Quién murió? El justo. ¿Por quién murió? Hagámonos un favor en la vida para que entendamos. ¿Quién murió? El justo. ¿Por qué murió? Diga por mí. Porque nosotros éramos los injustos. El justo murió por los injustos. Bendito sea el nombre del Señor. Para llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte de su cuerpo, traduce esta expresión. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Oiga, esta doctrina hay que entenderla. Y de pronto usted no la agarre toda hoy, no porque sea incapaz, no. Esto se va poco a poco. Se digiere lentamente. Pero qué bueno que si usted está aquí, está comprendiendo esto, pueda aferrarse a Dios y valorar la salvación tan grande. Cristo derramó su sangre por nosotros. Él es el perfecto y único sustituto por nuestros pecados. Gloria al Señor. Dios, escuche, porque al principio le dije, vamos a ver qué hizo Dios para resolver el problema del hombre. Dios resolvió el problema del hombre al satisfacer su justicia mediante el sacrificio de Cristo. El hombre ofendió la justicia de Dios y debía pagar con la muerte, como era el caso de Adán. Debía pagar con la muerte. Como el caso de Abraham, Dios le dijo: ve y sacrifícame a tu hijo. Pero en medio de la acción obediente de Abraham, Dios proveyó el cordero. Y Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero también dice que Dios regala vida eterna a través de Jesucristo, el Señor nuestro. Jesús, como el postrer Adán, nos muestra la Biblia
que hay una perspectiva clara en esto. Porque al hombre le quedan solo dos opciones. Y me acerco al cierre y al fin de la enseñanza de hoy. El hombre tiene solo dos opciones. ¿Cuántas, pastor? Dos. Escuche esto. Negarse a recibir la gracia de salvación y pagar entonces él directamente por sus pecados. ¿Cómo lo pagaría? Con la muerte, que es el proceso natural, pero con la muerte segunda, lo cual se llama condenación eterna. Hace 8 días empezamos con Apocalipsis 21:8, donde dice que los hechiceros, idólatras, afeminados, homicidas fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Eso será la consumación de la historia y de los tiempos. ¿Y qué será eso? La muerte eterna. Y vuelvo a explicarlo: el hombre será separado del Creador por toda la eternidad. Ya no habrá más evangelio, ya no habrá más predicadores, ya no habrá más gracia. La gente piensa que la condenación es como Tocorón, Tocurito o el penal de Guanare. No. Le voy a decir, gente adinerada, rica, famosa, lloran y dicen: es que siento un vacío que no lo llena nada. ¿Sabe qué se llama eso? Separación del Creador. Que aunque tiene todo humanamente, siente una necesidad. Porque nosotros no somos solo carne. Tú no eres solo carne. Tú tienes un espíritu que tiene, oiga, un origen en Dios. Y tu espíritu por momentos anhela tener relación con el Creador. Y aunque tú tengas riqueza, fama, gloria, aunque lo tengas todo, hay momentos donde sientes el vacío en el alma. Sientes un vacío en tu alma y no lo llena nada de nada. Porque está separado del Creador. Pero mientras el hombre esté vivo, hay esperanza, se puede arrepentir, se puede convertir y vuelve en comunión con Dios. Pero si el hombre rechaza a quien le puede salvar, si el hombre rechaza al que lo puede rescatar, si el hombre rechaza al que vino a pagar por sus pecados, pues el hombre entonces asumirá su propia culpa y pagará eternamente y para siempre el haber rechazado a Cristo. Pero esa no es la única opción que tiene el hombre. El hombre tiene la opción número 2, aceptar la obra de Cristo y recibir los beneficios que Cristo otorga al hombre pecador. ¿Quién tiene que tomar la decisión? No, que la tome Dios. No. Yo veo gente que en su desconocimiento de la gracia de Dios dice: si Dios me quiere salvar, que me salve. No es así. ¿Dios quiere salvar? Claro. La Biblia dice: el cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Que Dios quiere salvarlo? Claro que quiere salvarlo. Pero ¿quién debe tomar la decisión si se salva o se condena? El hombre. Al hombre le corresponde solucionar el problema de sus pecados, aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. Oiga, porque solo al nacer de nuevo, por oír la palabra, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús y perseverar en él hasta el final, así es que se obtiene la salvación. Alguien debe asumir la deuda de nuestros pecados y Cristo ya la asumió. Entonces, pastor, si Cristo ya la asumió, ¿yo qué tengo que hacer? Reciba el beneficio que Cristo otorga. Gloria a Dios. Colóquese en pie porque vamos a la conclusión y la invitación, por favor. Entonces concluimos que el pecado es ajeno al hombre, porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto. Escuche bien, Dios no creó pecadores, Dios hizo al hombre recto. Eso lo dice la Biblia en Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó perversiones y fue contaminado toda la raza humana. Y esta contaminación
sentenció al hombre a la muerte, una cosa que el hombre no podía, ni puede, ni podrá resolver. Y es así como surge en Dios la única solución al problema del pecado del hombre: la sustitución. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Pero eso no era así tan sencillo. Exigía que hubiese derramamiento de sangre. Y Dios en el cielo no tiene sangre, ni en el cielo hay hospital, ni tiene tipo de sangre. Dios tuvo que manifestarse en carne, venir al mundo y nacer de una mujer, para tener entonces sangre que derramar, la cual la derramó toda en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que era imposible, Él lo hizo posible. Por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Dios entonces resolvió por medio del sacrificio en el Calvario el problema esencial del pecado, y además proveyó una solución para los pecadores, para los que creen al Evangelio, para los que se bautizan en su nombre. Cuando el pecado ocurre después de que ya alguien ha sido bautizado, porque voy al cierre, recuerda el cierre, hay gente que dice: pastor, yo entiendo todo lo que ha hablado de la redención, pero ¿qué puede hacer uno si después de bautizado ha pecado? Quiero decirle, la Biblia sigue diciendo allá en la primera de Juan, que si alguno pecó, porque Juan dice: hijos, oídos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Y vuelve y dice: el justo. Pero que hay que clamar por el oportuno socorro. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nuestros pecados ya fueron juzgados en Cristo, en su cuerpo, allá en la cruz del Calvario. Y hago esta pregunta para terminar. A los amigos, al que nos visita por primera vez, al que de pronto no ha tomado decisión o de pronto no había oído un tipo de mensaje como estos, que hablan de la necesidad de recibir la redención. Quiero decirle, después de haber escuchado sobre el pecado, la gradualidad, las consecuencias, pero también de entender hoy que hay un Redentor y un Salvador que se llama Jesucristo, y que vino a este mundo a pagar por tus pecados, y que vino a este mundo para ofrecerte perdón. Hay una pregunta cumple para cerrar. ¿Vas a pagar tú por tus pecados con la condenación de tu alma, o recibes el sacrificio de Cristo, la obra redentora, y tomas hoy la decisión de salvar tu alma? Pero no solo al amigo hay pregunta, a usted, hermano, hermana, que está aquí en esta hora. Quiero decirle, hoy puede correr por el oportuno socorro. Hoy puede correr por el oportuno socorro. Hoy tenemos ante nosotros, todos los que estamos aquí, la oportunidad de gracia de parte de Dios. Pero debemos recordar, yo no salvo a nadie y nadie se salva por mí. Cada uno debe tomar su propia decisión. Si hay alguien aquí que haya entendido el mensaje y diga: oye, yo me voy a acoger, me voy a refugiar en la gracia de Dios, yo voy a recibir la redención, yo voy a recibir el beneficio y no voy a esperar el juicio, pues quiero decirle, hay oportunidad de parte de Dios. A la iglesia presente le invito a levantar sus manos al cielo, y qué bueno decirle: Señor, gracias por la salvación que me han dado, que yo no la merecía, no, que yo no era digno, no, pero que hoy la tengo. Gracias, 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 mil veces gracias, porque ninguno era digno de esto, ninguno de nosotros merecíamos tanto, tanto y tanto, tanto. Grande es tu nombre.